Evangelio de hoy. Viernes 17 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 1 al 7. En aquel tiempo, cuando miles de personas se habían reunido en masa, tanto que unos se pisaban a otros, Jesús comenzó a decir, hablando a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que hayáis dicho en la oscuridad se oirá en la luz. Y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones interiores se proclamará desde las azoteas. A vosotros, mis amigos, os digo: no temáis a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, os digo, temed a él. ¿No se venden 5 gorriones por 2 monedas? Pues ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Valéis más que muchos gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Lucas nos introduce en una enseñanza profunda de Jesús, dirigida a las multitudes y a sus discípulos, sobre el poder liberador de la verdad. La importancia de temer a Dios por encima de todo. Y la seguridad que proporciona la confianza en su providencia. Este pasaje, que abarca varios temas complejos pero esenciales para la vida cristiana, nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con la verdad, el miedo y la confianza en Dios, invitándonos a vivir con integridad y fe firme, aún en medio de las adversidades, la multitud y el peligro del legalismo. El inicio del pasaje muestra a Jesús hablando a una multitud tan grande que casi se pisaban unos a otros. Este detalle nos lleva a imaginar el contexto. Una multitud ansiosa por escuchar las enseñanzas de Jesús, deseosa de encontrar respuestas a sus dudas y temores. Jesús, sin embargo, no se limita a satisfacer curiosidades superficiales, sino que aprovecha la ocasión para dar una lección crucial sobre la hipocresía y la falsedad. La advertencia contra la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? No solo es un llamado a evitar la falsa apariencia, sino también una crítica al legalismo que distorsiona el mensaje de Dios. La hipocresía, en este contexto, representa una forma de vivir que no está en consonancia con lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro ser. La fachada externa puede parecer justa y recta, pero si no hay congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, estamos cayendo en el mismo pecado que Jesús denuncia en los fariseos. Esta falsedad puede ser extremadamente peligrosa, no solo porque engaña a los demás, sino porque nos aleja de una relación auténtica con Dios. El legalismo puede llevarnos a vivir bajo la constante presión de cumplir normas externas sin que nuestro corazón se vea transformado por el amor y la misericordia de Dios. La advertencia de Jesús sobre la hipocresía no solo es una crítica al comportamiento externo, sino una invitación a examinar nuestras motivaciones más profundas. Vivir de acuerdo con la verdad implica ser transparentes, ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y alinearnos con la voluntad de Dios, no solo de manera externa,
sino también en lo más profundo de nuestro ser. La verdad que nos libera. En este pasaje, Jesús también habla sobre la verdad que saldrá a la luz. Lo que está oculto y que será revelado. Aquí. La verdad no es solo una cuestión de moralidad, sino una cuestión de autenticidad. Jesús nos recuerda que nada queda oculto a los ojos de Dios. Y que la verdad, por más que tratemos de esconderla, tarde o temprano se revelará. Este es un llamado a vivir en la verdad. No solo porque será revelada, sino porque la verdad es la única que puede liberarnos. Vivir en la verdad nos permite estar en paz con nosotros mismos y con Dios. No hay nada más liberador que vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Sin temores, sin mentiras, sin máscaras. La verdad de nuestra vida y de nuestra relación con Dios es lo que nos permite caminar con integridad y experimentar la paz interior. La mentira y la falsedad nos mantienen en la oscuridad, mientras que la verdad, aunque a veces dolorosa o incómoda, nos lleva a la luz. Esta luz nos permite ver con claridad y vivir con esperanza. El temor de los hombres y la enseñanza sobre el verdadero temor. En el siguiente segmento, Jesús se dirige a sus discípulos y les advierte sobre el miedo que puede generarse por la persecución y las amenazas de los hombres. El temor de ser juzgados, de ser criticados o incluso de sufrir violencia por nuestra fe. Es una preocupación legítima para muchos. Jesús reconoce este miedo, pero a la vez lo desafía a través de una profunda lección. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, sino temed a aquel que tiene el poder de arrojar el alma al infierno. Con esta afirmación, Jesús nos está invitando a priorizar el temor reverencial a Dios sobre cualquier otro temor humano. Este temor a Dios no es un miedo paralizante o destructivo, sino una reverencia profunda hacia su poder y autoridad. Jesús nos enseña que el miedo a los hombres debe ser relativizado ante la majestad y soberanía de Dios. En este sentido, Jesús no está sugiriendo que vivamos sin temor, sino que pongamos nuestros miedos en la perspectiva correcta. El temor humano puede ser una respuesta natural frente a las amenazas. Pero el temor a Dios nos da la libertad de vivir sin ser dominados por las opiniones y los juicios de los demás. Este es un temor que nos libera, que nos da la seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida, y que todo lo que nos ocurre, incluso en medio de las pruebas, está bajo su soberanía. El valor y la dignidad de cada ser humano ante Dios. Jesús también enseña que no debemos temer, porque Dios cuida incluso de los más pequeños, como los pajarillos que se venden por un precio muy bajo. Esta es una afirmación que resalta la dignidad de cada ser humano ante los ojos de Dios. Si Él cuida de los pajarillos, mucho más cuidará de nosotros. Esta enseñanza es un recordatorio de que nuestra vida tiene un valor incomparable ante Dios, quien nos conoce y nos ama profundamente. El hecho de que Dios nos conozca tan íntimamente, hasta el punto de contar cada uno de nuestros cabellos, nos habla de una relación de amor y cercanía. Este es un consuelo en medio de las dificultades y un recordatorio de que, incluso cuando el mundo parece volverse en nuestra contra, Dios está con nosotros. La confianza en que Dios cuida de nosotros debe ser una fuente de paz y fortaleza. Él no nos ha dejado ni nos dejará.
Su amor por nosotros es tan profundo que nos anima a vivir con valentía y sin miedo. La importancia de la fidelidad en el testimonio público. Jesús sigue hablando de la necesidad de no tener miedo de confesarlo públicamente, de ser sus testigos sin temor a la vergüenza o la persecución. Quien se avergüenza de él, también será rechazado por él. Esta afirmación nos desafía a ser valientes en nuestra fe, a testificar públicamente sobre nuestra creencia en Cristo, sin temor a las consecuencias. El Evangelio nunca ha sido un mensaje cómodo. Y a lo largo de la historia, los cristianos han enfrentado persecución por su fe. Sin embargo, Jesús nos llama a ser firmes en nuestro testimonio, a no avergonzarnos de él, porque el que lo confiesa ante los hombres será también reconocido por él ante el Padre. Este llamado a la fidelidad es especialmente relevante en tiempos de miedo o incertidumbre. En ocasiones, el entorno social, político o cultural puede ser hostil a las creencias cristianas. Y es en esos momentos cuando debemos ser más firmes en nuestra fe. La verdadera seguridad no viene de la aceptación social, sino de nuestra fidelidad a Dios, quien nunca nos abandonará. El consuelo de saber que Dios cuida de nosotros en todo momento. El mensaje de Jesús, al final de este pasaje, es uno de consuelo y esperanza. Él nos asegura que no debemos temer, porque somos valiosos ante los ojos de Dios. Aunque el mundo puede ser un lugar difícil y desafiante, tenemos la certeza de que nuestro valor no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Creador. Esta verdad nos da la paz que el mundo no puede ofrecer, y nos permite vivir con una serenidad que no se ve afectada por las adversidades de la vida. La liberación del temor a lo temporal a través de la fe. El temor, cuando está basado en lo temporal, puede ser abrumador. El miedo a perder lo que tenemos, a no ser aceptados por los demás, o a enfrentar la muerte, puede nublar nuestra paz interior. Sin embargo, la fe en Dios nos libera de este miedo, pues nos permite ver más allá de lo visible y lo temporal. Al confiar en su cuidado y en su plan para nuestras vidas, podemos vivir con una libertad que no depende de las circunstancias externas. Esta es la paz que Jesús nos ofrece. Una paz que no se basa en lo que poseemos ni en lo que los demás piensan de nosotros, sino en nuestra relación con Él, que es eterna. La invitación a vivir con autenticidad y valentía. Jesús nos invita a vivir con autenticidad y valentía, sin temores que nos impidan vivir plenamente nuestra fe. La autenticidad implica ser coherentes con lo que creemos, con lo que somos en Cristo. Ser valientes significa estar dispuestos a enfrentar las dificultades y los desafíos por nuestra fe, sabiendo que nuestra vida está segura en las manos de Dios. Vivir de esta manera es un testimonio poderoso de la esperanza que tenemos en Cristo, y un llamado a otros a experimentar esa misma libertad. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estamos viviendo con autenticidad? ¿Nos estamos dejando dominar por el miedo? ¿O estamos confiando plenamente en la providencia y el amor de Dios? Jesús nos llama a vivir con valentía, a ser testigos de su amor y verdad en el mundo, y a nunca perder de vista el hecho de que Dios cuida de nosotros en todo momento. La liberación de las falsas preocupaciones. Al reflexionar sobre las enseñanzas
de Jesús en Lucas es fundamental entender cómo su mensaje nos libera de las falsas preocupaciones que a menudo ocupan nuestra mente. Vivimos en una sociedad que valora enormemente el éxito material, el reconocimiento social y la acumulación de bienes. Este enfoque puede llevarnos a vivir atrapados por miedos irracionales. El temor a la pobreza, al rechazo, a la escasez. Sin embargo, el mensaje de Jesús no se enfoca en lo que acumulamos o perdemos en este mundo, sino en lo que somos ante los ojos de Dios. La preocupación por lo que otros piensan de nosotros, o el temor a no ser suficientes puede ser paralizante. Pero Jesús nos llama a liberarnos de esas cargas. Nos recuerda que nuestra vida y nuestro valor no dependen de los juicios humanos, sino de nuestra identidad en Él. Al centrarnos en la verdad de nuestro ser y en la bondad de Dios, nos liberamos de la ansiedad que nos consume. Este es un paso crucial hacia una vida auténtica. Aprender a vivir para Dios y no para los estándares del mundo. La liberación de esas preocupaciones no significa que no tengamos que trabajar o esforzarnos, sino que nuestra motivación y nuestra paz interior no dependen de los resultados externos. Al confiar en que Dios cuida de nosotros, aprendemos a vivir con mayor libertad y menos temor, sabiendo que Él proveerá lo que necesitamos. La dimensión espiritual del temor de Dios. Un aspecto que sobresale en este pasaje es la invitación a temer a aquel que, después de matar, tiene poder de echar en el infierno. Este temor no es un miedo paralizante, sino una profunda reverencia hacia la soberanía y el poder de Dios. Temor a Dios significa reconocer su majestad y autoridad sobre nuestras vidas, sabiendo que, aunque Él es amoroso y misericordioso, también es justo y soberano. Este tipo de temor es liberador, porque nos permite vivir con una conciencia más clara de nuestra relación con Dios. Este temor a Dios nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. No debemos temer las amenazas temporales de los hombres, ni las dificultades pasajeras que enfrentamos en la vida. Cuando nos enfocamos en el temor reverente a Dios, la vida cobra un nuevo significado, donde las luchas terrenales se ven a través del lente de la eternidad. La reverencia hacia Dios nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos enseña a vivir con humildad, reconociendo que, aunque somos amados y valorados por Dios, nuestra vida y nuestras acciones deben alinearse con su voluntad divina. El Dios que nos cuida. En medio de las enseñanzas sobre el temor y la verdad, Jesús ofrece un consuelo profundo y una promesa de cuidado divino. Al afirmar que aún los pajarillos no caen a tierra sin que vuestro Padre lo permita, y que vosotros valéis más que muchos pajarillos. Jesús nos recuerda que nuestra vida está en las manos de un Dios que nos conoce profundamente. Esta afirmación nos invita a soltar la ansiedad, a confiar plenamente en que, si Dios cuida hasta de las criaturas más pequeñas y frágiles, mucho más cuidará de nosotros, que somos su creación más preciosa. La vida cristiana, por tanto, está marcada por una relación de confianza con un Padre, que no solo ve nuestras necesidades materiales, sino también nuestras luchas emocionales, espirituales y existenciales. Él es el Dios que se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas.
desde lo más grande hasta lo más pequeño. Este cuidado divino no significa que siempre estaremos libres de dificultades, sino que en medio de las pruebas, podemos confiar en su presencia, en su ayuda y en su provisión. Cuando reconocemos que nuestra vida está asegurada por Dios, podemos vivir con paz, incluso en medio de las tormentas. La incertidumbre de la vida ya no nos aterra, porque sabemos que estamos en las manos del Creador, quien ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Esta confianza en Dios es la base de nuestra verdadera seguridad, y nos libera del temor a lo incierto y lo temporal. La llamada a vivir con una nueva perspectiva. El mensaje de Jesús en Lucas invita a cada creyente a vivir con una nueva perspectiva de la vida. Esta nueva forma de ver el mundo no se basa en las expectativas sociales, ni en los logros materiales, sino en el reconocimiento de nuestra identidad en Cristo, y en la certeza de que somos profundamente amados y cuidados por Dios. Vivir con esta perspectiva significa entender que nuestras prioridades deben alinearse con los valores del reino de Dios, no con los de este mundo. El miedo a la muerte, al fracaso, al rechazo o al dolor es natural en los seres humanos. Sin embargo, cuando vivimos desde la perspectiva de la eternidad, aprendemos a ver estos temores a través del filtro del amor de Dios. La muerte ya no es algo que debamos temer, sino un paso hacia la presencia de Dios. Si vivimos fielmente, el fracaso ya no define nuestra identidad, porque sabemos que nuestro valor está en Cristo, no en lo que logramos o dejamos de lograr. El rechazo de los hombres ya no tiene poder sobre nosotros, porque sabemos que Dios nos acepta tal como somos. Esta perspectiva cristiana nos llama a vivir con valentía, sabiendo que, aunque en este mundo enfrentemos dificultades y desafíos, somos más que vencedores a través de aquel que nos ama. Vivir con los ojos puestos en la eternidad nos ayuda a tomar decisiones sabias, a actuar con compasión y a mantener nuestra paz en medio de las tormentas. La invitación a ser valientes testigos de la verdad. Jesús nos recuerda la importancia de ser valientes testigos de su nombre, sin temor a las consecuencias. Si tememos el juicio de los hombres o la persecución, perdemos la oportunidad de ser testigos del amor y la verdad de Cristo. La llamada a ser testigos valientes no es solo un llamado a predicar con palabras, sino a vivir una vida coherente con lo que creemos. Ser testigos valientes significa vivir nuestra fe con autenticidad, actuar con amor y justicia, y hablar con verdad, sin miedo a las repercusiones. El mundo necesita ver la luz de Cristo en nosotros. Las pruebas y persecuciones que puedan surgir no deben ser motivo de temor, sino de oportunidad para vivir nuestra fe de manera más genuina. El testimonio cristiano no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en la manera en que vivimos. Vivir con valentía significa ser coherentes con el mensaje del Evangelio. Y al hacerlo, estamos invitando a otros a conocer el amor y la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. El valor de la confianza plena en Dios. A lo largo de las enseñanzas de Jesús, especialmente en Lucas, podemos encontrar un tema recurrente: la llamada a confiar plenamente en Dios, especialmente cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Vivir con la certeza de que Dios está a cargo de nuestra vida y que nada escapa de su control es una fuente de paz que trasciende cualquier circunstancia.
Jesús nos invita a liberar nuestras preocupaciones, a dejarlas a un lado y a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Esta confianza radical en la providencia de Dios nos permite vivir con serenidad, independientemente de las vicisitudes que podamos enfrentar. Es común que los seres humanos, debido a nuestra naturaleza finita, busquemos soluciones inmediatas y visibles cuando nos enfrentamos a dificultades. El miedo a lo desconocido y a lo que no podemos controlar nos impulsa a tomar decisiones apresuradas o equivocadas. Sin embargo, el llamado de Jesús es contrario a esa tendencia. Nos invita a soltar nuestro afán de control y a descansar en la confianza de que, aunque no veamos el panorama completo, Dios tiene todo en sus manos. Esta es una lección vital para aquellos momentos de incertidumbre, cuando nos sentimos abrumados por la ansiedad y la inseguridad. La importancia de la vida interior sobre las apariencias externas. En el contexto de Lucas también es esencial reflexionar sobre la importancia que Jesús da a la vida interior sobre las apariencias externas. Jesús advierte contra la hipocresía, que es una de las principales corrupciones del corazón humano. Vivir con integridad es un desafío continuo, ya que vivimos en un mundo que a menudo valora las apariencias y el que dirán, por encima de la sinceridad del corazón. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios no se basa en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que realmente somos en lo profundo de nuestro ser. El cristiano está llamado a vivir con autenticidad, a ser el mismo tanto en la luz como en la oscuridad. Esto no solo nos lleva a una mayor paz interior, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. La hipocresía genera una desconexión entre lo que predicamos y lo que vivimos, lo cual puede provocar una vida espiritual superficial y vacía. En cambio, cuando vivimos conforme a lo que realmente somos, alineando nuestros pensamientos, palabras y acciones con los valores del reino, experimentamos la libertad que proviene de ser auténticos. La libertad de vivir sin la carga de mantener una fachada falsa es un regalo de la vida cristiana. La conexión entre la confianza y la obediencia. El texto de Lucas también nos invita a reconocer la estrecha conexión entre la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. La confianza en la providencia divina no solo nos da paz, sino que nos lleva a obedecer a Dios con un corazón libre de temor. La obediencia no es un acto de servilismo ni de imposición externa, sino una respuesta amorosa al amor que Dios nos tiene. Cuando confiamos plenamente en su bondad y en su plan perfecto para nosotros, nuestra obediencia se convierte en una expresión de nuestra gratitud y amor. La obediencia se convierte, entonces, en un acto de libertad. Cuando obedecemos a Dios, no estamos sometiéndonos a reglas arbitrarias, sino que estamos respondiendo a su invitación a vivir de acuerdo con su diseño original para nuestras vidas. Este diseño, que es un camino de amor, justicia y paz, nos conduce a una vida plena, no de esclavitud, sino de libertad verdadera. La confianza en Dios se traduce en la obediencia a su voluntad, lo que, paradójicamente, nos da la libertad para ser quienes realmente somos. El equilibrio entre el miedo y la valentía cristiana.
Aunque Jesús llama a vivir sin miedo, también reconoce que el temor es una emoción humana natural. El miedo no es en sí mismo un pecado, sino una respuesta legítima ante los peligros y las incertidumbres de la vida. Lo que Jesús nos enseña es cómo transformar ese miedo en valentía cristiana. En lugar de ser esclavos del temor, somos llamados a enfrentarlo con la certeza de que Dios está con nosotros. Este equilibrio entre el miedo y la valentía no es fácil, pero es fundamental para vivir con un corazón lleno de fe. La valentía cristiana no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Los grandes héroes de la fe no fueron aquellos que nunca temieron, sino aquellos que, a pesar de sus temores, decidieron confiar en Dios y seguir adelante. Jesús nos llama a ser valientes en nuestra fe, a testificar de su amor y verdad en un mundo que muchas veces rechaza su mensaje. Esta valentía no solo es externa, en nuestras acciones, sino también interna, en la fortaleza de nuestro corazón al confiar en la guía divina. El temor a Dios y su relación con la salvación eterna. En Lucas Jesús nos desafía a temer a Dios, no como una figura castigadora, sino como un Padre que tiene la autoridad última sobre nuestra vida y nuestra salvación. Este temor no debe entenderse como un terror paralizante, sino como un respeto profundo y reverencial por la soberanía de Dios. La relación entre el temor a Dios y la salvación eterna es fundamental en la vida cristiana. Dios, en su infinita justicia y misericordia, tiene la capacidad de salvarnos o de condenarnos. El temor reverente a Dios nos lleva a reconocer nuestra necesidad de su gracia y a vivir de acuerdo con su voluntad. El temor de Dios, por lo tanto, no se basa solo en la idea de castigo, sino en el reconocimiento de que nuestras vidas están completamente en sus manos. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra relación con Él se profundiza y aprendemos a temerle de una manera más madura, que no es un miedo a su ira, sino un amor reverente y un deseo de vivir de acuerdo con sus principios. La salvación, que es el don más grande que Dios nos ofrece, se da a aquellos que, por fe, viven en reverencia ante su soberanía y amor. El valor intrínseco de la vida humana ante Dios. Un aspecto hermoso del pasaje es la reafirmación del valor intrínseco de cada vida humana ante Dios. Jesús subraya que cada ser humano es invaluable para Dios, y que su preocupación por nosotros es profunda y personal. Si Dios cuida incluso de los pajarillos, mucho más cuidará de nosotros, que somos hechos a su imagen. Este recordatorio es liberador, porque nos libra del miedo a no ser suficientemente valiosos o importantes en el gran esquema del mundo. El valor que Dios nos otorga no está determinado por nuestra riqueza, nuestra apariencia o nuestras habilidades, sino por el simple hecho de que somos sus hijos. Este amor incondicional es una fuente inagotable de confianza y paz. Vivir con la conciencia de que somos amados por Dios nos libera de la constante comparación con los demás y nos permite vivir con mayor libertad. El valor de nuestra vida no depende de las expectativas sociales, sino del amor que Dios tiene por nosotros. Un amor que es eterno y sin medida. La paz que proviene de la conciencia del cuidado divino.
La conciencia del cuidado divino es una de las fuentes más profundas de paz. Cuando entendemos que no estamos solos, que Dios cuida de cada uno de nuestros pasos, podemos enfrentar los desafíos de la vida con calma y confianza. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, ya que está fundamentada en la certeza de que nuestra vida está segura en las manos de un Padre amoroso. La paz que Jesús nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. El cuidado de Dios se extiende no solo a las grandes situaciones de nuestra vida, sino también a los pequeños detalles. Cada momento, cada decisión, cada dificultad es vista por Dios, quien nos guía y nos sostiene. Esta verdad nos invita a vivir con una serenidad profunda, confiando en que todo lo que necesitamos está siendo provisto por aquel que nos ama. La responsabilidad de vivir de acuerdo con la verdad. El pasaje de Lucas también nos recuerda que vivimos con la responsabilidad de vivir de acuerdo con la verdad que hemos recibido. Ser cristiano no es solo una cuestión de creencias personales, sino también de vivir de acuerdo con esa verdad. Jesús nos llama a ser testigos de su amor y de su verdad en un mundo que a menudo rechaza estas enseñanzas. Vivir en la verdad significa ser transparentes, coherentes y valientes, sin temor a las consecuencias, sabiendo que nuestra vida está firmemente anclada en la verdad de Cristo. Este testimonio de vida se convierte en un acto de justicia, ya que la verdad es la base sobre la cual se construye la paz, la justicia y el amor. Vivir en la verdad es el primer paso para transformar nuestras vidas y, por ende, el mundo a nuestro alrededor. Jesús nos ha llamado a ser luz en la oscuridad, a vivir de manera que nuestra vida misma sea un testimonio de su presencia. Este es un llamado poderoso a la autenticidad y a la fidelidad a los principios del reino de Dios en cada área de nuestra vida. Vivir sin miedo y con esperanza eterna. El pasaje de Lucas nos llama a vivir sin miedo, porque nuestra vida no depende de las circunstancias terrenales, sino de nuestra relación con Dios. Vivir con esperanza eterna nos permite enfrentar las dificultades con una perspectiva transformada. Aunque los desafíos y sufrimientos son inevitables, sabemos que, en última instancia, nuestra seguridad está en las manos de un Dios que nos ama. Vivir sin miedo es vivir con la certeza de que Dios está en control y que nuestra vida tiene un propósito eterno, uno que no puede ser destruido ni por la muerte. El papel central de la fe en el cristiano. En este contexto, la fe juega un papel central en la vida cristiana, como medio por el cual podemos superar los miedos y las inseguridades de la vida. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza viva y activa en Dios, que se expresa en nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra forma de vivir. La fe en Dios, especialmente en su capacidad para cuidar de nosotros y guiarnos en todas las circunstancias, nos capacita para vivir sin temor, a pesar de los desafíos y dificultades que podamos enfrentar. La fe verdadera se manifiesta en nuestra disposición a soltar el control, a reconocer que no somos autosuficientes y que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios está a cargo de nuestra vida. Al poner nuestra confianza en Él, descubrimos una paz que no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder y la gracia divina.
Esta paz nos permite vivir con valentía, a pesar de las adversidades. Porque sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Un plan que es bueno. Aunque no siempre entendamos completamente el curso de los acontecimientos. La fe se convierte entonces en una fuente inagotable de fortaleza, que nos permite vivir con serenidad. En un mundo lleno de incertidumbres. El temor humano y el temor a Dios, una comparación profunda. El pasaje de Lucas hace una distinción fundamental entre el temor humano y el temor a Dios. El temor humano se refiere al miedo que sentimos ante las amenazas visibles, como el rechazo, la persecución o la muerte. Este tipo de miedo puede ser paralizante y nos impulsa a tomar decisiones basadas en la autopreservación o el deseo de aceptación. Sin embargo, el temor a Dios es completamente diferente. No es un miedo de castigo, sino una reverencia profunda y un respeto por la soberanía de Dios, quien tiene el control sobre nuestra vida y nuestra eternidad. Jesús nos invita a poner este temor humano en perspectiva. Si tememos a los hombres, nos preocuparemos constantemente por la opinión de los demás, por mantener nuestra imagen pública y por evitar el sufrimiento a toda costa. Pero si tememos a Dios, nuestra vida se libera de esas preocupaciones. Porque nuestra única preocupación será agradar a aquel que nos ha creado y que tiene la última palabra sobre nuestro destino eterno. Este temor reverencial nos da libertad, porque nos permite soltar el miedo a las amenazas temporales y vivir con la certeza de que nuestra vida está asegurada en las manos de un Dios que nos ama y que vela por nosotros. El valor de la vida humana ante Dios, una seguridad profunda. El hecho de que Jesús nos asegure que vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es un recordatorio poderoso del valor intrínseco de cada ser humano ante los ojos de Dios. En un mundo donde a menudo nos sentimos definidos por nuestras habilidades, logros o la opinión de los demás. Este mensaje de Jesús nos devuelve nuestra verdadera identidad. Somos amados por Dios. Y tenemos un valor eterno que no depende de las circunstancias o las expectativas externas. Este valor no está relacionado con el éxito material, la popularidad o el poder, sino con nuestra relación con el Creador. Este concepto de valor ante Dios debe transformar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás. Si Dios cuida de los pajarillos más pequeños y los conoce por su nombre, cuanto más cuidará de nosotros, que somos la obra más grande de su creación. Esta verdad debe llevarnos a vivir con una mayor dignidad y respeto por nosotros mismos, reconociendo que, independientemente de las dificultades o las opiniones de los demás, somos valiosos ante los ojos de Dios. Este valor no depende de nuestras fortalezas, sino de su amor eterno e incondicional. La libertad que proviene del temor reverente a Dios. El temor reverente a Dios nos libera de la esclavitud de las preocupaciones mundanas y nos invita a vivir una vida centrada en lo eterno. Cuando tememos a Dios, nuestras prioridades cambian. Ya no nos preocupamos solo por las preocupaciones temporales, sino que nos centramos en lo que es eterno. Nuestra relación con Él, nuestra salvación y el servicio a los demás. Este temor a Dios no nos aprisiona, sino que nos da la libertad de vivir con un propósito claro
Y una paz que no depende de las circunstancias externas. Vivimos en un mundo que valora lo inmediato, lo visible y lo material. Pero Jesús nos llama a una vida que va más allá de esas preocupaciones. El temor a Dios nos ayuda a poner las cosas en perspectiva, a vivir con un enfoque en el reino de Dios, y a no dejarnos atrapar por las trampas de este mundo. Al temer a Dios, reconocemos que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande que las preocupaciones diarias. Esto nos da la libertad de vivir con integridad, sin tener que preocuparnos por las expectativas del mundo, y de vivir con la seguridad de que estamos bajo el cuidado de un Padre amoroso que nos guía en cada paso. La vida cristiana como un testimonio de valentía y autenticidad. El llamado de Jesús a no temer y a vivir con valentía es un recordatorio de que la vida cristiana no se basa en una conformidad pasiva, sino en una valentía activa para testificar la verdad. Vivir con valentía no significa vivir sin miedo, sino vivir con la firme determinación de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Jesús nos llama a ser testigos audaces de su amor, a hablar la verdad y a vivir de manera coherente con nuestra fe, incluso cuando esto implique enfrentar la oposición o el rechazo. El testimonio cristiano no es solo verbal, sino también a través de nuestras acciones. Cuando vivimos con integridad y fidelidad, mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. A menudo, el testimonio más poderoso que podemos ofrecer es simplemente vivir de acuerdo con lo que creemos, sin temor a la crítica o la persecución. La valentía cristiana, por lo tanto, es una valentía que proviene de la confianza en Dios y de la certeza de que, aunque podamos enfrentar dificultades, Él está con nosotros y nos sostendrá. La paz de vivir bajo la soberanía divina. Una de las principales fuentes de paz en la vida cristiana es la certeza de que estamos bajo la soberanía de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, está bajo el control de un Dios que nos ama y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Esta paz no significa que no habrá dificultades, sino que, incluso en medio de las pruebas, podemos descansar en la confianza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. La soberanía de Dios nos da la seguridad de que no estamos a la deriva, sino que nuestra vida está guiada por un propósito divino. Esta comprensión de la soberanía de Dios nos libera de la ansiedad y el miedo, porque sabemos que no estamos solos. Cada aspecto de nuestra vida tiene un significado eterno, y podemos confiar en que Dios usará incluso nuestras luchas y sufrimientos para nuestro bien y para la gloria de su nombre. La promesa de la presencia constante de Dios. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la promesa de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Jesús nos asegura que Dios nos conoce profundamente, incluso hasta el punto de contar cada uno de nuestros cabellos. Esta promesa de la presencia constante de Dios es un recordatorio de que nunca estamos solos, incluso cuando enfrentamos momentos de soledad o desesperación. Dios no es un ser distante, sino un Padre cercano que está con nosotros en cada momento de nuestra vida. La presencia de Dios nos da consuelo, esperanza y fortaleza. Cuando pasamos por tiempos difíciles, podemos descansar en la certeza de que Él está con nosotros. No importa cuán grande sea el desafío.
Podemos confiar en que Él nos sostendrá. Esta es una de las mayores bendiciones de la vida cristiana. Saber que Dios está siempre con nosotros. En cada momento, sin importar las circunstancias. La necesidad de vivir en coherencia con la fe. Finalmente, el pasaje de Lucas nos llama a vivir en coherencia con nuestra fe. A ser auténticos en nuestras creencias y acciones. La fe no es algo que se lleva en secreto. O se expresa solo en momentos de culto. Sino que debe ser una parte integral de nuestra vida diaria. Jesús nos llama a ser testigos valientes de su amor y verdad. Viviendo de manera coherente con lo que creemos. Sin temor a las consecuencias. La vida cristiana es una vida de testimonio. Y el mayor testimonio que podemos dar es vivir con integridad. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es fundamental para nuestra credibilidad como seguidores de Cristo. Cuando vivimos de manera auténtica, demostramos al mundo que la fe en Cristo tiene el poder de transformar vidas. No solo en teoría, sino en la práctica diaria. Vivir con una esperanza que trasciende lo temporal. El último aspecto que debemos considerar es la esperanza que nos da el Evangelio. Una esperanza que trasciende lo temporal. Y se centra en lo eterno. Jesús nos invita a vivir con una perspectiva eterna. Sabiendo que lo que ocurre en este mundo es solo un capítulo de una historia mucho más grande. La esperanza en la vida eterna nos permite enfrentar las dificultades con valentía. Porque sabemos que lo que Dios tiene preparado para nosotros es infinitamente más grande que cualquier sufrimiento temporal. Esta esperanza nos da el poder de vivir sin miedo. De hacer frente a las pruebas con confianza. Y de mantener nuestra paz en medio de la adversidad. Vivir con esperanza es vivir con los ojos puestos en el futuro glorioso que Dios ha prometido a aquellos que le siguen. Esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito. A servir a los demás. Y a compartir el amor de Cristo con un mundo que necesita desesperadamente de esa luz. La paradoja de la vida cristiana, encontrar fuerza en la debilidad. Uno de los aspectos más profundos del cristianismo es la paradoja de encontrar fuerza en la debilidad. Jesús, en varios momentos de su ministerio, muestra que el poder de Dios no se manifiesta en la fuerza humana, sino en la humildad, la entrega y la debilidad. Esta paradoja es especialmente evidente en Lucas, donde nos llama a vivir sin miedo, confiando en su providencia. A pesar de que las circunstancias a menudo nos hacen sentir débiles y vulnerables. La vida cristiana, por lo tanto, no se basa en la autosuficiencia, sino en el reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. El cristiano, entonces, encuentra en su debilidad una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera más profunda. Al ser conscientes de nuestra fragilidad, podemos rendirnos más completamente a Dios, reconociendo que es Él quien nos fortalece. Esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento, el rechazo y las dificultades. En lugar de verlas como momentos de debilidad, las vemos como ocasiones para experimentar la presencia de Dios de manera más íntima y real. La debilidad, lejos de ser algo que debemos temer, se convierte en un espacio donde Dios puede manifestar su poder. El valor de la perseverancia en la fe. Lucas también pone de relieve la importancia de la perseverancia en la fe. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. A ser testigos valientes.
y a mantener nuestra confianza en Él incluso en medio de las dificultades. La perseverancia no es solo una resistencia pasiva ante las pruebas, sino una acción activa de seguir a Jesús, confiando en su poder y en su promesa de cuidado. Vivir con perseverancia significa mantener nuestra fe en Él, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar esa fe. La perseverancia cristiana es esencial porque, a medida que seguimos a Jesús, nos encontramos con obstáculos que pueden desanimarnos o hacernos dudar. Sin embargo, el cristiano perseverante sabe que su esperanza no depende de las circunstancias temporales, sino de la fidelidad eterna de Dios. Jesús nos invita a mantenernos firmes, a continuar caminando hacia Él, sabiendo que Él es fiel para sostenernos en cada paso. La perseverancia es una expresión de nuestra confianza en que, aunque no siempre comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos estar seguros de que su propósito es bueno. El miedo a la muerte y la vida eterna. Uno de los miedos más profundos que los seres humanos enfrentan es el miedo a la muerte. En Lucas Jesús nos desafía a poner este miedo en perspectiva. La muerte es una realidad inevitable para todos, pero no debe ser motivo de temor para el cristiano. Si entendemos nuestra vida desde la perspectiva de la eternidad, la muerte deja de ser un final temido y se convierte en una transición hacia la presencia de Dios. Jesús, al enseñarnos a temer solo a aquel que puede juzgar nuestra alma, nos invita a reconocer que la muerte no tiene la última palabra. La verdadera vida comienza cuando encontramos nuestra seguridad en Dios. El miedo a la muerte es, a menudo, el resultado de no comprender el significado más profundo de la vida. Sin embargo, la muerte no tiene poder sobre el cristiano, porque nuestra vida está segura en Cristo. La muerte no puede separarnos del amor de Dios. Esta esperanza en la vida eterna nos da la fuerza para enfrentar incluso los momentos más difíciles sin caer en la desesperación. Vivir con la certeza de la vida eterna es liberarnos del miedo a lo temporal y poner nuestros ojos en lo eterno. Este entendimiento nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cuidado divino, una realidad constante en la vida cristiana. Una de las enseñanzas más consoladoras que encontramos en Lucas es la afirmación de que Dios cuida de cada uno de nosotros. Jesús subraya que no hay nada que ocurra en nuestra vida sin que Dios lo permita. Este cuidado divino no es algo que ocurre solo en los momentos de confort o éxito, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, incluso a las dificultades y las pruebas. La certeza de que somos cuidados por un Padre amoroso y soberano nos da una seguridad y una paz que no dependen de las circunstancias externas. Dios, en su infinita sabiduría y amor, conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Él ve cada detalle de nuestra vida y está comprometido con nuestro bienestar. Este cuidado no significa que no enfrentemos dificultades, pero nos da la seguridad de que, en medio de las pruebas, Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. Saber que estamos bajo el cuidado de Dios nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una profunda paz, confiando en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos toda la imagen. El llamado a ser testigos valientes de la verdad. Jesús no solo nos llama a vivir sin miedo, sino también a ser testigos valientes de su amor y verdad.
El llamado a ser testigos no es solo una invitación a predicar con palabras, sino a vivir de manera coherente con los principios del reino de Dios. Vivir como testigos valientes significa ser una luz en la oscuridad. Una referencia de amor, compasión, justicia y verdad en un mundo que a menudo se aleja de esos valores. La valentía en este contexto no se refiere a la ausencia de miedo, sino a la capacidad de actuar de acuerdo con lo que creemos, incluso cuando enfrentar las consecuencias sea difícil. Ser testigos valientes no significa vivir de manera perfecta, sino vivir auténticamente, con el deseo de reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones. Esto requiere un corazón dispuesto a actuar según la verdad, incluso cuando sea incómodo. El testimonio cristiano es más que palabras. Es una vida vivida en congruencia con los valores del reino. La valentía cristiana es un llamado a ser sal y luz en el mundo, a hacer una diferencia en el entorno que nos rodea a través de nuestras acciones y nuestras palabras. La libertad que proviene de la dependencia en Dios. Uno de los mayores regalos que Jesús nos ofrece es la libertad que proviene de vivir en dependencia total de Dios. Vivir sin miedo y con confianza en su providencia nos permite soltar las cargas que nos agobian y vivir con un corazón libre. La dependencia de Dios no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestra vida nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una paz profunda. La vida cristiana es un llamado a vivir en constante dependencia de Dios, reconociendo que nuestra fortaleza, sabiduría y dirección vienen de Él. Esta dependencia no es pasiva, sino activa. Al confiar en su guía y caminar en su voluntad, encontramos una libertad que no puede ser ofrecida por el mundo. Vivir en dependencia de Dios nos permite vivir con propósito, sabiendo que estamos siendo guiados por aquel que tiene todo bajo control. Esta libertad no está limitada a la circunstancia, sino que es una libertad interna, que nos permite ser lo que Dios nos ha creado para ser. El miedo a la incomodidad y el llamado a la transformación. Otro aspecto del mensaje de Jesús en Lucas es el llamado a no vivir esclavizados por el miedo a la incomodidad. A menudo, el miedo que experimentamos no es solo el miedo a lo que es visible o directo, sino también el miedo a la incomodidad, a la transformación que implica vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Vivir en la verdad de Dios a veces significa cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestras prioridades y nuestras relaciones. La transformación puede ser un proceso incómodo, pero es necesario para vivir una vida plena y abundante en Cristo. Este proceso de transformación no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un viaje continuo de fe y obediencia. Al seguir a Jesús, nos enfrentamos a los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. El miedo a la incomodidad, el cambio o el sacrificio se ve a través de los ojos de la esperanza eterna, sabiendo que cada paso que damos hacia la transformación nos acerca más a la plenitud de vida que Dios tiene preparada para nosotros. Este tipo de fe no solo cambia nuestra vida presente, sino que tiene un impacto eterno. En conclusión, el pasaje de Lucas nos invita a una vida de confianza plena en Dios, donde el miedo y la ansiedad no tienen cabida, porque sabemos que estamos bajo su cuidado constante. Jesús nos llama a vivir con valentía y autenticidad, a ser testigos de su amor y verdad en un mundo
que necesita desesperadamente su luz. Al temer a Dios, no como una amenaza, sino con reverencia, encontramos la libertad para vivir conforme a su voluntad, liberándonos de la esclavitud del temor humano y de las preocupaciones mundanas. Este llamado a vivir sin miedo no se basa en nuestra propia fuerza o capacidad, sino en la certeza de que nuestra vida está segura en las manos de un Padre amoroso y soberano, que cuida de nosotros en cada paso del camino. A través de la fe, la obediencia y la perseverancia, podemos enfrentar cualquier desafío con la paz y la esperanza que provienen de saber que nuestra vida tiene un propósito eterno en Cristo. Vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio nos libera, nos transforma y nos lleva a ser la luz en la oscuridad. Al final, la vida cristiana es una vida de transformación, donde encontramos fuerza en nuestra debilidad, libertad en nuestra dependencia de Dios, y esperanza en la vida eterna que nos espera. Esta es la paz que Jesús nos ofrece. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos protegidos, guiados y amados por el Dios que creó todo el universo, y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vivir en esa verdad, con valentía y sin temor, es el llamado que Jesús nos hace en este pasaje. ¿Y qué debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana?